Bienvenidos en este hermoso día a este tiempo precioso de edificación y luz. La palabra para hoy se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 14, y dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Una excelente palabra para poder vivir en la gracia, en la libertad que Cristo nos dio en la cruz. El contexto de versículos anteriores de este capítulo es que el apóstol Pablo nos está hablando de una nueva naturaleza y de nuestra nueva identidad en Cristo. Y dice en el versículos 3 al 11 que hemos muerto al pecado y hemos resucitado a una nueva vida. El 6:13 dice: por tanto ya no debemos presentar nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, porque ahora somos instrumentos de justicia. Entonces el verso que estamos tratando, el 14, es como un resumen de una obra consumada. El pecado ya no tiene derecho de esclavizarnos, de dominarnos. Y dice: el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Y qué significa enseñorear? Ejercer dominio, ser un amo. Antes de Cristo el pecado nos gobernaba, nos esclavizaba. Pero en Cristo ese dominio ha sido roto. Ya no estamos obligados a obedecerlo como un esclavo a su amo. Esto no significa que nunca pequemos, porque estamos en un proceso en nuestra alma de santificación. Ese fuego purificador que es el Espíritu Santo, que es Dios mismo, está operando, renovando nuestro entendimiento para que todo nuestro ser sea ministrado, sometido por esta realidad, por esta verdad, que al conocerla íntimamente nos hace verdaderamente libres y ya no cedemos a las propuestas temporales de ese viejo hombre que sigue batallando, que sigue peleando para gobernar nuestra alma. Entonces, el pecado ya no tiene autoridad legal para gobernar nuestra vida. No estamos bajo la ley. Aquí la ley es la ley de Moisés, ese sistema que obtiene justicia por obras. Estar bajo la ley es estar en un régimen donde el mandamiento revela el pecado, pero no da el poder para vencerlo. La gente que vive así tiene que hacerlo en sus propias fuerzas. Y ahí está el desgaste, el cansancio del alma. Ese sistema solo puede condenar, pero nunca liberar. Ahora estamos bajo la gracia, estamos en Cristo, vivimos en Cristo, en ese ámbito de la gracia de Dios, en Él. Somos perdonados y aceptados. Somos la habitación donde Dios habita. El Espíritu Santo nos da poder para obedecer. La gracia no es licencia para pecar. Y el apóstol Pablo lo aclara en este capítulo, versículo 15. Sino Cristo mismo y su obra de amor es ese poder, ese es el poder capaz de transformar el corazón. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva naturaleza, una nueva vida, un nuevo corazón. La cuestión es renovar el entendimiento, desvestirnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno.
Entonces aquí el apóstol Pablo no está diciendo, estás bajo la gracia, entonces peca tranquilo, la ley ya no vale. Más bien dice, porque estamos en la gracia, el pecado ya no es nuestro amo. La gracia no solo quita la culpa, sino que nos da poder, ese poder de la nueva vida, de la nueva creación, el poder del Espíritu para vivir en obediencia a la fe, en obediencia a la voz del Espíritu que guía nuestras vidas de manera activa todo el tiempo. Aquí, ¿por qué el apóstol Pablo saca a relucir la ley? Porque está tratando con uno de los problemas básicos de la lucha en los hijos de Dios. La cosa es que esto, cuando fallamos, cuando pecamos, nos deprime y nos desalienta más que ninguna otra cosa, porque amamos a Dios y no queremos pecar. Más el sentimiento de condenación que opera en la conciencia, que todavía no ha entendido esta obra de gracia, es fuerte. La ley, eso es lo que produce, ya lo hablamos antes, la condenación. Y la ley, ¿qué es lo que sigue queriendo someter nuestra mente? La ley nos dice que a menos que estemos a la altura de principios, de valores, Dios no querrá tratar con nosotros, Dios no querrá hablar con nosotros. Entonces, hemos sido tan arraigados con esto que cuando fallamos como hijos de Dios, pensamos que Dios está enfadado, que está molesto, que está enojado con nosotros y que no le importamos. Pensamos de esa forma sobre nosotros mismos y esto nos lleva al desaliento, a la derrota, a la depresión, y lo peor es que queremos rendirnos y claudicar. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo que eso no es verdad. No estamos bajo la ley y Dios no nos ve de esa forma porque nos ve en Cristo, nos ve en la victoria de la obra de la cruz. Estamos en la gracia y Él entiende nuestra lucha. No está enojado con nosotros. Entiende también el fracaso y sabe que Él mismo sabe que hay una lucha y habrá una lucha y habrá momentos de caer, de pecado. También sabe. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber, que hay una plena provisión para que nos podamos levantar inmediatamente y para que tomemos posesión de la obra consumada de la cruz. Por lo tanto, necesitamos renovar el entendimiento y posicionarnos de la mente de Cristo. El pecado ya no es más nuestro Señor, porque no estamos bajo la ley ni la condenación, sino bajo la gracia. Así que, aunque fallemos a veces y estemos en esa lucha que nos sentimos fracasados, necesitamos rendir el corazón, pedir perdón. Y ese perdón es una realidad eterna. Pero eso es lo que nos lleva a no ceder al engaño ni a la mentira. Su amor es suficiente. Dios nos ama. Entonces, necesitamos comprender que Romanos 6:14 es una realidad que nos dio libertad
El pecado perdió su dominio sobre nosotros porque estamos en Cristo. Hemos pasado de la ley que solo condena a un estado de gracia que nos perdonó y nos dio victoria. Y su Espíritu nos fortalece y nos guía para hacer la voluntad del Padre. Entonces, nuestra vida en Cristo no se basa en el miedo al castigo, sino en el poder transformador de su amor y la gracia de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por esta hora magnífica, maravillosa, que nos fortalece, pero también nos ha dado plena libertad en Cristo. Amén.